Adelante con el Casa video. es derrumbada en Pilcomayo por crecimiento del río Cumas. Ay, Dios mío, ya se colgó ya. Su tubo será vecina de esa agua, así será, mira. Debe ser, ¿no? Parte. Ahora este paradero 5 está bien más afectado de todo. ¡Ah! Dios mío, ya se cae. ¡Ah! Dios mío. ¡Ay! Dios mío, ¡ah, papito lindo! Oh, Dios mío. Ay, señor, ay, Dios mío. Vaya, una tristeza de verdad, lamentable lo que ha pasado ahí. ¿Qué te parece, Cristian? No, es muy triste. Bueno, por varios aspectos, ¿no? A nivel emocional, que se caiga una casa o se lleve el río parte de tu terreno es muy penoso. Te genera pues un sentimiento de frustración, es un sentimiento de ansiedad y desesperación. Desde el lado económico es una pérdida grande de dinero. Ahí calculamos que en los 2 pisos de la casa aproximadamente habrán invertido más de 50,000 soles, más o menos. Todo ¿no? eso al agua, literalmente. Todo eso se perdió totalmente. Y bueno, es menos mal que no ha habido pérdidas humanas, pero imagínate que esto hubiera ocurrido cuando la casa ya estén viviendo las personas, sea a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, están durmiendo, y pues hubiera llevado también con todos los habitantes. Han dentro. habido casos, sí, eso sí. Sí, es muy triste. Tristemente. Y bueno, hay que tener siempre mucho cuidado donde estamos erigiendo nuestra casa. Hay que ver que el terreno sea estable y que no nos vendan cuentos también, ¿no? Sí, eso justo ahora vamos a hablar sobre ese tema. Justamente vamos a hablar hoy día de ese tema porque puede ser que nos enamoran con el precio, nos enamoran con la ubicación y nos dicen que hay facilidad y tal, y al final nos están vendiendo un lugar que no es apto para construcción y terminan sucediendo estas cosas. Y obviamente una inversión del pago por el terreno y el pago por la construcción y obviamente por los materiales, imagínate, ¿no? Es un fracaso total, los ahorros de una vida. Sí. Y justamente sí, el tema de hoy es pues las estafas, ¿no? Y bueno, empezando con eso, pues ¿cuáles serían las formas o los engaños comunes que suelen usar ahí los estafadores en el área inmobiliario? Está bien. Vamos a comenzar con varios de ellos. Vamos a hablar ahorita sobre justamente este caso de la casita que se ha caído cerca del río. Entonces, vamos a comentar de noticias y hechos que aquí en Huancayo, en Huamancaca, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Muchas personas han comprado sus terrenos, sus lotes, muy cerca del río. Entonces, no han previsto las crecidas que pueda tener el río. En verdad, no se sabe. Por ejemplo, este año se ha considerado más o menos un aumento del caudal aproximadamente entre el doble al triple del año pasado. Pero tampoco podemos decir que este caudal del 2024 va a ser el máximo en los próximos 20 años. O sea, en palabras simples, no sabemos qué caudal va a existir cada año. Puede ser que el próximo año sea al doble de lo que es hoy. Imagínate eso. Claro. Porque la crecida del río y la naturaleza es inmesurable, es incontenible. Por más pronósticos que haya de que va a haber lluvia o no va a haber lluvia, al final la naturaleza es totalmente impredecible y nuestros cálculos humanos pueden quedar muy insuficientes para lo que realmente va a pasar. Claro. En palabras simples, que probablemente el próximo año que el caudal del río puede crecer al doble o al triple. Imagínate todos los problemas que va a haber con ese caso. Inundaciones de terrenos agrícolas, inundaciones de casas, destrucciones de muchos inmuebles. Entonces, por eso es importante, hablando ya del tema inmobiliario, que cuando compres una propiedad sepas dónde estás comprándolo. Si estás cerca al río, debe tener su muro de contención, debe tener sus gaviones, debe tener sus protecciones. Porque de hecho también se puede utilizar cierta parte del río siempre en cuando se deje los márgenes correspondientes de acuerdo a norma o ley, que es lo más recomendable. Y está bien, o sea, eso sería lo ideal, pero nuestra realidad económica también hace de que
podamos utilizar el máximo posible de los espacios y de los terrenos, ganándole terreno al río. Entonces, la verdad es que lo correcto sería dejar una faja marginal de 50 metros, es decir, del río hasta 50 metros no construyas porque no se sabe el caudal del río los próximos años. O sea, eso es lo correcto, es lo que dice la norma, ¿ok? Pero la realidad económica y la realidad de muchos es que no se va a poder cumplir eso. Entonces, ¿qué debes hacer? Si es que vas a comprar o tienes tú un terreno cerca del río, ¿qué tienes que hacer? Primero, hacer la defensa ribereña, es decir, colocar esos muros de piedra, ¿no?, enmallados. Puedes hacer también un muro de contención que tú mismo, no esperar al gobierno necesariamente, tú mismo puedes hacer tus muros de contención con piedras, puedes construir ahí con cemento, con fierros y darle la protección necesaria si tu propiedad está muy cerca del río. Entonces, de esa manera puedes asegurar que tu terreno ahí o tu vivienda ahí tenga más seguridad. Pero tampoco eso, la verdad es que también eso te ayuda un poco, pero tampoco te asegura que toda la vida va a soportar. Porque puede... Sí, de acá a 10 años, 15 años probablemente tengas que hacer otro reforzamiento y así. Pero como repito, la naturaleza es inmesurable. No podemos calcular todos los desastres que puede ocurrir a futuro. Entonces, en conclusión, no compres un terreno que esté muy riesgoso, por cerca al río, por ejemplo, es uno de los detalles, ¿no? Y no caigas en esas estafas donde te dicen, oye, mira, no hay problema, está cerca al río, no, acá nunca nada va a pasar, puedes comprar, y resulta pues algo que sea desastroso después. Sí, pero generalmente las personas prefieren no informarse, o cuando ven que va a haber un gasto extra, dicen, no, ¿para qué tanta cosa? ¿No? Claro. Yo puedo vivir, mira, mi hermano sí vive al costado del río y está tantos años. Claro. Y piensan que todos los casos son iguales. Y no es así. Y luego están construyendo al lado del río, luego están erigiendo más pisos de los que deberían erigirse en un inmueble. Y al final están lamentando las consecuencias. Uno piensa que a uno no le va a pasar. Pero eso mismo hace que existan estas estafas porque saben que hay gente que vive así, arriesgándose. Cierto. Y de verdad invirtiendo donde no debería. Hay un dicho que dice, lo barato sale caro. Exactamente. Entonces, todo lo que es cosas muy baratas, probablemente esté cerca del río, probablemente sea un terreno pantanoso. Y hay que tener mucho cuidado. Ojo con los terrenos pantanosos, señores. A veces hay algunos estafadores que tapan el terreno del pantano, lo rellenan con bastante tierra y no se nota, pues, ¿no? Claro. Pero en algún momento todo ese terreno se va a humedecer y la construcción que hayas hecho sobre esa se va a hundir. Entonces todo lo que sale barato al final sale caro. Por eso hay que tener en cuenta eso. Y el otro caso también, a veces te venden cerca a zonas donde va a haber huaico. Por ejemplo, los que compran cerca del cerro son terrenos económicos, pero tengan cuidado de no comprar donde va a estar el cauce de los huaicos. Es decir, tengan en cuenta, si van a comprar cerca del cerro, que no sea una zona hundida donde probablemente haya habido un pequeño río antes, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Así lo rellenen, uno tiene que darse cuenta. Y si no, pues tienen que llamarnos, pues Miguel Ángel, tienen que llamarnos, señores, tienen que llamar a CPCOR para que les asesore. No les va a costar mucho y lo importante es que a futuro no van a tener que perder, no van a tener que meterse en problemas y líos por comprar mal el terreno o por construir mal el terreno. Claro, o sea, obviamente cuando el precio es demasiado bajo o demasiado bueno, claro, siempre hay que tener mucho cuidado y asesorarnos. Así es. No está mal asesorarse. Yo sé que a veces un gasto extra en el momento de la compra, en un asesoramiento, puede doler o puede molestar un poco, pero es un cuidado necesario para que más adelante no haya lamentos, no haya... al final la rabia, la cólera de haber invertido tanto dinero en algo que no te sirve, ¿no? Porque hay incluso estafadores que te van a vender un terreno que no te permite cierto tipo de construcciones. Uh-huh. Por eso, aparte de los precios bajos o de ubicaciones que parecen muy buenas, ¿qué otras señales podría la gente tomar en cuenta para saber que se está enfrentando con un estafador tal vez? Excelente pregunta, Jaco. Es lo siguiente, cuando tú vas a comprar alguna propiedad, lo primero que tienes que pedir es el documento que acredita la titularidad de la persona que te está vendiendo. Es decir,
Si alguien por ahí te pinta bonito un proyecto y te dice que mira, vamos a hacer esto, lo otro, vamos a ponerle veredas, va a haber pistas, vamos a ponerle luz, agua, genial, todo está buenísimo. Entonces, a veces nos gana la emoción y lo que vemos es solamente esa ilusión de hacer nuestra casa. Pero en realidad hay que ser bastante fríos para comprar un inmueble, porque un inmueble no te cuesta 50 soles, 100 soles, ¿no? Estamos hablando de miles de soles. Entonces, lo que tienes que pedirle primero al propietario es su documento que acredita que él verdaderamente es el dueño de ese lugar. Lo ideal es que tenga el documento de registros públicos, de SUNAR, donde tenga su partida registral inscrita de esa propiedad. Entonces ahí tú tienes que ver que efectivamente, esta persona es el dueño o esta empresa es la dueña de este inmueble. Eso es lo primero. Lo segundo también que recomendamos es, para evitar estafas, es que a pesar que quizá es propietario y todo, también ha pasado, muchos venden a 2, 3 personas. Entonces te venden el terreno a ti, mientras que paralelamente hacen otra venta a otra persona. Entonces por eso también tienes que averiguar con quién es esa persona. Busca en internet si tiene antecedentes judiciales, antecedentes policiales. ¿Cómo? ¿En internet? Sí, claro, porque tú buscas y dices fulano de tal, buscas su nombre, pones su DNI y te sale que tiene una denuncia. Ha estado, digamos, en Huancavelica con un problema legal, ha salido en el periódico. Entonces tú puedes averiguar quién es esa persona. Pero claro, lo ideal es buscar los antecedentes judiciales y policiales en la zona donde ha estado, pero eso es un poco complicado porque lamentablemente hasta ahora, y eso es algo que deberían los políticos tener en cuenta, debe haber un sistema integrado de antecedentes judiciales y policiales. De modo tal que si yo busco los antecedentes de determinada persona, en todo el Perú debe buscarse si tiene antecedentes. Claro. Ahorita lamentablemente no es así. Tendrías que irte a diferentes lugares para buscar si tiene antecedentes o no. Pero por lo menos búscalo en internet, eso no te va a costar. Los antecedentes policiales y judiciales sí cuestan, ¿no? Eso hay que pagarlo. Pero por lo menos tienes una idea de quién es esa persona. ¿Qué juicios ha tenido? De repente ha tenido juicios de estafa. De repente esta persona está buscada por la policía, etcétera. Entonces hay que buscar en internet. Nosotros es lo primero que hacemos, ¿no? Entonces es gratuito, es rápido y tienes a la mano esa disposición. Entonces, en resumen, saber que el que te está vendiendo sea propietario de este inmueble. Segundo, saber quién es esa persona, si tiene antecedentes o no. Sí. Listo, entonces una última pregunta. Por ejemplo, obviamente hay que tener mucho cuidado con las compras emotivas, sobre todo con personas que están un poquito misteriosas. Pero ¿qué pasa si el vendedor en realidad es una inmobiliaria, pero hay inmobiliarias estafadoras? Sí. Entonces vamos a volver con ese tema que está bien interesante después de estos mensajes. Justamente estábamos volviendo con la pregunta muy interesante, que obviamente hay personas que nos pueden estafar, pero a veces pueden venir con el membrete de una inmobiliaria ofreciéndonos también una buena oportunidad, entre comillas, que realmente no es tan buena. ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos de las malas inmobiliarias, de las inmobiliarias que son estafadoras? Sí, hay que tener en cuenta eso. Un departamento cuesta, digamos, $50,000. Estamos hablando de 200,000 soles, de 180,000 soles, de 300,000 soles, que mucha gente con mucho esfuerzo compra un inmueble de este tipo y resulta que luego no le entregan como le habían ofrecido o simplemente no le entregan. Porque la constructora en este caso no terminó de acabar el proyecto, lo dejó a medio hacer, o ha tenido problemas financieros, no ha terminado de construir todo y bueno, se ha quedado el proyecto en nada. Pero digamos, hay una diferencia entre hacer una mala gestión como constructor o como inmobiliaria y otra que es totalmente diferente, que es sabiendo que está mal la empresa, te venden un departamento, por ejemplo. Entonces, lo que tienen como objetivo es captar tu dinero para no entregarte absolutamente nada. Entonces, hay un caso en el cual hay una mala gestión y no se ha podido terminar el proyecto, y hay otra en la cual, sabiendo el propietario de la inmobiliaria, de la constructora, sabe que no puede hacerlo, pero igual te vende porque quiere tu dinero y evidentemente y anticipadamente y premeditadamente sabía que no lo iba a acabar y así te vende. Entonces en ese caso se configura una forma de estafa.
En el primer caso es más una mala gestión. Entonces, vamos a hablar de ese tema justo, ¿no? Estábamos en el intermedio conversando de ese punto. ¿Cómo tú detectas o a quién en todo caso le darías tu dinero? Porque es una fuerte inversión. Lo primero que tienes que averiguar es de quién se trata. ¿Quién es esa constructora? ¿Quién es esa inmobiliaria? ¿Cuántos años tiene en el mercado? ¿Y quiénes son sus socios, ¿no? Eso es muy importante. Y han habido casos, como bien me mencionaste en el intermedio, de personas que han estafado a muchas personas con el cuento del departamento, no le han entregado y cuando averiguaron quiénes eran los fundadores, resulta que uno de ellos tenía denuncia penal en Huánuco, tenía otra denuncia en Lima, qué sé yo. Y así muchas personas hubieran evitado el problema buscando en internet, pues, ¿no? Ah, mira, esta persona es el gerente, esta persona es el socio fundador, es el inversionista, y ya tiene problemas legales de este tipo, ha tenido ya denuncias. Entonces, evidentemente con ese tipo de constructoras o inmobiliarias, pues no debes comprar. Claro, ese es un trabajo que obviamente se debería hacer, pero muchas personas pensando que ya tiene el título de inmobiliaria, confían, pero es un trabajo que sí es necesario, obviamente, buscar ese asesoramiento para saber a quién le estoy comprando. No por el hecho de que sea una empresa significa que me va a ir bien. Y también es por eso que se recomienda incluso que tengas un asesor o incluso un abogado al momento de hacer una compra a una inmobiliaria. Claro, entonces es un pequeño monto que serviría para evitarte estos problemas a futuro. Ahora, existen constructores e inmobiliarias que pueden ser nuevas también, que pueden tener una buena intención, pueden tener buenos profesionales. Es ahí cuando tú tienes que investigar de quién está compuesto, quiénes trabajan ahí, quiénes están promoviendo el proyecto, porque no todas las constructoras nuevas pues tienen esa mala intención. De hecho, ya hay constructoras muy antiguas que son conocidas y bueno, a ellos hay más confianza de comprar. Claro. Pero las nuevas tampoco no es que no sean de verdad serias, sino que están comenzando y bueno, hay que saber quién lo dirige, qué fondos tiene y evidentemente si es una constructora inmobiliaria seria te va a transparentar toda la documentación. Por ejemplo, te va a mostrar los documentos que tienen del inmueble, de la propiedad que está debidamente registrado, te va a decir quiénes son sus arquitectos, te va a decir quiénes son los dueños. Cuando vas a una constructora inmobiliaria y no te quiere decir quiénes son los dueños, quiénes son los fundadores, quiénes son los financistas, desconfía de ellos. Definitivamente puedes caer en una estafa. Claro, obviamente cuando estamos ante una buena compra, todo es transparente. Se conversa y se pone todas las cosas sobre la mesa. Cuando hay una ocultación de información, ya sea del propietario, de la inversión o de lo que sea, entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente está la página de Indecopi, donde podemos ver el registro de denuncias contra una inmobiliaria, una empresa, y ahí podemos ir averiguando. Ese es uno de los puntos que también podríamos ir viendo. Pero yendo a otra pregunta, ¿hay alguna entidad gubernamental que esté regulando, que esté castigando, que esté sancionando a inmobiliarias que estén estafando a la gente? Sí, es una buena pregunta. Les voy a decir con toda sinceridad, no existe. Y eso es una pena. Realmente el Ministerio de Vivienda debería regularizar este tema porque sí quedamos todos los que vamos a comprar vulnerables a eso. Porque cualquiera te puede mostrar papeles, te puede mostrar un bonito diseño, te puede mostrar, mira, vamos a hacerlo de esta manera y resulta que son estafadores, ¿no? No existe un registro. Y todas aquellas constructoras o inmobiliarias que han sido denunciadas anteriormente, luego han hecho otras estafas y en otras ciudades y así han pasado de lugar en lugar, cerrando una empresa, creando otra empresa, estafan con esa nueva empresa, cierran esa nueva empresa, buscan otra empresa, crean otra empresa y así están saltando. Entonces el Ministerio de Vivienda debería registrar todas estas personas que hacen este tema y toda esa lista negra de constructoras debería estar en un padrón que hoy no existe y que al Ministerio tampoco le interesa, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado. En algún momento todas las inmobiliarias en Huancayo tratamos de hacer una asociación. De hecho se intentó hacer algo, pero es bastante complicado, ¿no? Hay que dedicarse, debe haber un ente regulador y lamentablemente no hay. Pero bueno, por eso uno mismo, estimado oyente, tú mismo si quieres comprar un inmueble tienes que averiguar quiénes son los socios, quiénes son los fundadores, quiénes son los financistas, si esa empresa está debidamente registrada.
quiénes son sus arquitectos, de dónde consigue su financiamiento, qué proyectos otros ha tenido o no ha tenido, cómo te van a garantizar que te van a entregar, ¿no? Pero todo parte de saber que al menos esa constructora inmobiliaria tenga el título a su nombre de ese inmueble, al menos. Claro. Por ahí comienza. Y saber quiénes son los dueños, quiénes son sus gerentes. Al menos comenzar desde ahí, ¿no? Muy importante este tema. Justamente por eso hay que tener mucho cuidado, lo recalcamos, con las compras emotivas, que rápidamente te pueden facilitar todo el procedimiento para que al final te des con la sorpresa de que no era tan buena inversión o de que literalmente fue una pérdida de dinero. Entonces, para esa labor de poder verificar, de poder saber qué papeles van, qué papeles no van, si está regulado, si es transparente, si el precio es el adecuado, si la ubicación realmente es conveniente, obviamente necesitamos una persona que sepa realmente y que tenga bastante experiencia dentro de este rubro. Por ejemplo, aquí en Huancayo está Cepecor Inmobiliaria. Cuéntanos un poco de la asesoría que brinda Cepecor. Sí, bueno, a todas las personas que quieran invertir en cualquier tipo, en comprar en cualquier tipo de inmueble, tenemos que revisar primero toda la parte legal, es decir, cómo está su documento, su título, si está pagándose los impuestos prediales, si efectivamente está correcta la compra. El otro factor que también revisamos es el factor de la parte arquitectónica, que es ver cómo está el terreno, si tiene una inclinación, si está en un terreno pantanoso, si está cerca al río, si tiene algún riesgo, si por ejemplo, ¿no? En un caso que tuvimos, una persona quería comprarse un terreno en Orcotuna, pero barato, pero vimos que encima del terreno estaban pasando unos cables de alta tensión. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que tienes que dejar el espacio, toda esa parte donde está pasando el cable de alta tensión, tienes que dejarlo. No puedes construir sobre eso. ¿Por qué? Porque si construyes 2 pisos, ya estás chocando casi al cable de alta tensión. Imagínate, ahí te puedes electrocutar. Han habido casos. Sí, en ese caso. Lo otro que también revisamos es que cuando compres un terreno, por ejemplo, tienes que ver qué tamaño tiene la calle o la avenida, porque es muy probable que te quite un pequeño espacio de tu terreno. Entonces también eso es otro de los detalles. Radio Rumbo. Y bueno, en los casos, por ejemplo, de muchos que quieren comprar terrenos fuera de Huancayo, una zona rural, no tienen los documentos el propietario de acuerdo al notario, no siquiera está registrado, solamente tiene una posesión con el juez de paz. Y seguramente muchos de los oyentes es su caso, porque como les decimos siempre, el 80-90% de las propiedades de los inmuebles, de los terrenos en el Perú no está registrado ante SUNAT, no tiene título. Entonces muchos se compran terrenos con una constancia de posesión de juez de paz. En ese caso hay bastante riesgo, porque ha habido muchas estafas. Pero justamente estamos nosotros para ayudarles en eso, en revisar que lo que está comprando realmente no lo estafa. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, como tú dices. Bríndanos los números de Cepecor para ese servicio de, ya sea si hay personas que quieran vender sus inmuebles, ya sea si hay personas que quieren comprar sus inmuebles o incluso tener un proyecto. En ese aspecto, Cepecor está cubriendo todo lo que es arquitectura, inmobiliaria, ingeniería. Bríndanos los números para poder llamar y obtener la asesoría. Sí, para todos nuestros oyentes que deseen contactarnos al 923 055 001. Repito, 923 055 001. Y bueno, ya pasando a la última pregunta, también está el tema de las lotizaciones. Cuando yo voy hacia cierto lugar y encuentro obviamente que está lotizado, pero me he encontrado con casos en que simplemente las personas agarran un poco de tiza y marcan ahí, delimitan los lotes, pero no lo hacen correctamente, no están entrando en una habilitación urbana ciertamente. Explícanos un poco de ese caso. Ok. Sí, han habido muchos casos de personas que han tenido un inmueble grande, lo han lotizado y están vendiendo, ¿no? En diferentes lugares. Y muchas veces lo hacen a su criterio o solamente con un criterio muy económico. Es decir, cuando tienen, por ejemplo, 3.000 metros, lo lotizan y no toman en cuenta que existen normas, existen revisiones que hay que cumplir. Entonces lo lotizan de acuerdo y les sacan la mayor cantidad de lotes.
poniendo calles muy pequeñas, sin ceder las debidas vías correspondientes, poniendo calles muy pequeñitas o pasajes muy pequeños, sin considerar por dónde van a acceder las personas, sin considerar que se tiene que haber un parque, un área recreativa, ¿no? Entonces, a veces otros tienen 1 hectárea, 2 hectáreas y lo mismo. Entonces, por eso es importante que las lotizaciones que se realicen o usted quiera comprar deba considerarse primero la titulación, que los documentos estén correctamente adquiridos, ¿no? Que tenga título, que esté registrado ante registros públicos, que se esté pagando correspondientemente sus impuestos, que el propietario sea una persona fiable, ¿no? Por eso decimos siempre buscar quién está vendiendo, quién es esa persona. Lo otro que también tenemos que ver en las lotizaciones es que se cumplan las normas, que haya un área recreativa, que tenga una avenida, que tenga unas calles correctamente del tamaño adecuado. Por ejemplo, muchos ponen pasajes de 3 metros, 4 metros, cuando lo ideal es que sea pues, por lo menos 6 metros 50 o 7. Eso es lo correcto, para que entre un carro y salga otro y no haya un cuello de botella ahí. Entonces todos esos detalles hay que tomar en consideración cuando se hace una lotización, hay que revisarlo. Y claro, es una ventaja porque es un precio más económico, pero luego también hay que considerar por dónde se va a tomar los servicios de agua y de desagüe, a dónde se va a conectar, porque a veces te venden un terreno que es bastante difícil conectar el desagüe porque está a 10 cuadras, digamos, el buzón de desagüe. Y entonces el municipio con todo el vecindario ahí tienen que hacer una junta, invertir, hacer un fondo para luego pedirle al municipio que invierta en un proyecto de habilitación urbana. Entonces con la habilitación urbana va a costar más, pero va a también invertirse bastante para poner el agua, el desagüe. Y sé que muchos están en ese proceso y la verdad es que no es fácil, demora meses o años. Bueno, entonces el último consejo que le damos a nuestros oyentes es que no tengan miedo de averiguar estas cosas, no tengan miedo de llamar a un asesor. Aquí está CPCOR muy presente en todo esto, una empresa bastante transparente. Y el mismo récord de trabajos que tenemos lo cerciora, ciertamente. Bueno, no tenemos tiempo para más. Quisiéramos seguir con el tema que está muy interesante. Entonces, les invitamos a que escriban, guarden sus consultas y que nos puedan escribir a los números de CPCOR y también al de este. Sí, claro. Sí, también recomendarle a nuestros clientes, a nuestros oyentes, que si tienen el proyecto de hacer una casa, construir, hacer sus planos, nosotros les podemos ayudar. En nuestra área de arquitectura hemos hecho muchos proyectos para casas multifamiliares, unifamiliares, casas de campo, locales comerciales y todo, así que no duden en llamarnos para las asesorías que hemos hablado, también para realizar proyectos o servicios de arquitectura. Y si alguien por ahí tiene el proyecto de construir su casa, también nos encargamos de todo, desde la compra de los materiales, la elaboración de los planos, la supervisión de la obra, la supervisión de los albañiles, el diseño de interiores, todo para que quede muy bonito. Así que claro, estamos listos para ayudarlos. Listo, bríndanos los números una vez más y el número, listo. Claro, el 923-055-001, 923-055-001. Muchas gracias, Cristian, no hay tiempo para más. Hasta luego, Huancayo, nos vemos el próximo sábado.